Muy buenas tardes, bienvenido a su programa con espíritu escrutador. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder generar este espacio, de tener este espacio donde podamos ver un tanto de la palabra de Dios, escudriñar la palabra, leer de la palabra del Señor, que es la que nos instruye y nos permite obtener conocimiento para poder seguir actuando con sabiduría, ¿verdad? Sabiduría que viene de lo alto de su palabra. Si usted está sintonizando a través de Radiovisión, sea usted bienvenido, o a través del canal de YouTube con Espíritu Escrutador, que es el canal de un servidor. Mi nombre es, Omar Wong. Gracias por este espacio. Le vuelvo a reafirmar las gracias. Y esta tarde vamos a estar viendo un tema referente a la familia. Vamos a estar viendo cómo la palabra de Dios nos enseña cómo debe actuar la familia y algunas costumbres y usos que tenía el pueblo de Israel desde aquellas épocas, cómo se conducía en cuanto a los roles de la familia, en cuanto a la posición de, de la familia y cómo ellos entendieron, aprendieron y dejaron este legado de cómo se debe de actuar en la familia, ¿verdad? Recordemos que la familia nace desde el corazón de Dios, ¿verdad? No es una creación del hombre o creación del gobierno, no, no lo es así. Nace desde el corazón de Dios, que lo establece a través de su palabra, que es la Biblia. Y vamos a estar iniciando con esto. La familia, según los usos, costumbres y tradiciones y la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien. Los papeles de los miembros de la familia permanecieron siendo los mismos durante todo el periodo bíblico. Se manifestaban de la misma forma los roles, las tareas, ¿verdad? No hubo un cambio circunstancial, durante las épocas, sino que se estableció de una forma y se mantuvo esa misma enseñanza de generación en generación, de lo cual se conducían de la misma manera las siguientes generaciones. La ley mosaica o la ley de Moisés, dado ahí en el Sinaí, abolió algunas de las prácticas de la vida nómada. Recuerden que eran familias nómadas, eran un clan familiar, eh, al inicio, ¿verdad? Eran un clan familiar, vivían de manera nómada, se establecían un tiempo en un lugar, levantaban su tienda y se iban a otro lugar, iban estableciéndose en diferentes lugares, a veces siguiendo órdenes de Dios, a veces siguiendo hasta la misma alimentación, ¿verdad? El clima y las facilidades que se podían presentar en cierta región. Algunas cosas que la ley de Moisés vino a cambiar, ¿verdad? Porque ya después de pasar de una vida nómada pasaron a ser una pequeña población, un conglomerado de gente, y se quitaron algunas costumbres. Por ejemplo, al inicio, cuando eran nómadas, cuando vivían de manera nómada, Moisés, con la ley mosaica, empezó a establecer y quitó, por ejemplo, el casarse con la hermana carnal, ¿verdad? Al principio, pues eran pocos y se valía esta situación de casarse con la familia directa, pero ya después ya no, porque había una población mucho más extensa y empezó a tener la prohibición de casarse entre familia, entre hermanos. La mayor parte del estilo de vida original de la familia persistió, incluso en la era del Nuevo Testamento. La familia fue la primera estructura social. Fíjense cómo Dios ya en su infinita sabiduría, en su conocimiento, Él estableció la cuestión de la familia, porque sabía que de la familia se iba iba a volverse la fortaleza de un pueblo, de un gobierno, de una ciudad.
Entonces fue la primera estructura social, ¿verdad? La familia, en la cual tenían ese vínculo y tenían esa comunicación para ir generando de acuerdo a las necesidades que se presentaran. ¿Y dónde se produjo esta familia? La primera familia en el relato de Adán y Eva, ¿verdad? En Génesis 2:18 nos dice, creación de la mujer, dijo además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Aquí ya da el relato de que es necesario que el hombre tenga un acompañante, no es bueno que esté solo. Y esa es una instrucción, ¿verdad?, que Dios da con conocimiento de causa. No es que lo arroje así nada más o porque los demás animales tenían hembra y macho y hembra, entonces pues Adán al darle el nombre a todos él se dio cuenta que pues que ninguno, no había ninguno igual a él, ¿verdad? Y es cuando ya Dios hace a Eva, a la mujer, pero Dios ya lo tenía, me imagino, en su sabiduría, él ya lo tenía previsto. Dios creó a la mujer como ayuda para Adán, lo dice el versículo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, una ayuda. Lo que indica que el hombre y la mujer fueron unidos primero para compañerismo. Y pues mucha del tiempo del matrimonio es compañerismo, ¿verdad? Es el convivir el hombre, el varón con la mujer, el convivir en ciertas tareas del hogar, el convivir en ciertas tareas en la sociedad, en las responsabilidades de los hijos, etcétera. Hay mucho compañerismo y también ahí se genera la relación social en la cual también la mujer aconseja al hombre, se aconsejan a sí mismo y se apoyan y se ayudan con un fin y un objetivo común, ¿verdad? Que es el edificar una familia. La esposa debía ayudar al esposo y el esposo debía cuidar de la mujer. Y eso es uno de los roles principales que Dios estableció. La esposa debía ayudar al esposo, pero el esposo debía de proteger y de cuidar de la mujer, ¿verdad? Entonces, no es aquí actitud de jerarquía, porque en esta época o en la época actual estamos viendo que se ha levantado un discurso donde se quiere hacer que la mujer se puede cuidar sola y sabemos que tiene la manera de cuidarse sola también, ¿verdad? Pero el hombre tiene la oportunidad de cuidar de ella y tiene el aspecto físico y fisiológico para tener fortaleza y más fuerza que la mujer. Entonces, ese era un rol del hombre y no es por jerarquía ni cuestiones como esas, ¿verdad? Porque a veces se ha creado una retórica para disminuir o para minorar o para carcomer este relato original y se pone, la mujer lo ve como si fuera un acto de machismo, pero no lo es en ese sentido. Lo que pasa es que hay un compañerismo entre el hombre y la mujer y hay un apoyo entre ambos. Luego los dos juntos debían suplir las necesidades de sus hijos, el resultado de su relación, ¿verdad? Entonces, el hecho de juntarse, el hombre y la mujer, pues un objetivo de ellos es el poder procrear y tener hijos y suplir las necesidades primero de ambos, ¿verdad? Y también de los hijos. Entonces, esa era la manera en la que se acostumbraba. En el caso del esposo, la palabra hebrea para el esposo parcialmente significa dominar o regir. También se puede traducir como amo o patrón. Era la palabra original. El esposo parcialmente significa dominar o regir, pero también se puede traducir como amo o patrón. A veces al escuchar estos sinónimos, ya la gente lo ve mal, ¿verdad? Pero no, no, no. Recuerden que el rol y la acción se debe hacer con amor y se debe hacer con gracia, no con imposición, no con tratar de hacer sujeción, no.
Como cabeza de la familia era el responsable de su bienestar, ¿verdad? El esposo era el responsable del bienestar de la familia, de buscar el bienestar de la familia en diferentes ámbitos, o en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto el material como el físico y como el espiritual. Y vemos un caso este, muy simbólico de Abraham sobre posturas que podemos tomar equivocadas o acciones que podemos hacer nosotros. Vamos a ver esta porción de la palabra. Vamos a Génesis 12, del 10 al 20. Génesis 12, del 10 al 20. Dice de la siguiente forma. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí reconozco que tú eres una mujer bella. Y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer, y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Vemos que aquí Abraham está actuando de la manera incorrecta, ¿verdad? En lugar de ser el que protege a la familia, está empujando a su esposa, en este caso a su esposa Sarai, para que ella mienta y diga que es su hermana y que no es su esposa, a causa de la belleza y que por la belleza de ella y la atracción que pueda tener hacia alguien importante, pues sea perdonada la vida de Abraham. Así lo pensó Abraham. Si se imaginó, él hizo una historieta en su mente, a lo mejor, ¿verdad? Dice el versículo 14. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros del faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Lo que Abraham imaginó pasó, pero pues con engaño, ¿verdad? Con mentira. Entonces Jehová afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Y de alguna manera el faraón se dio cuenta que esa mujer era la esposa de Abraham. ¿Ok? Y también aquí nos da a entender que Faraón tenía también los usos y costumbres de los egipcios, era el respetar, ¿verdad? La mujer del prójimo, respetar a otra mujer que estuviera casada y no tomarla. Por eso el faraón preguntó, y Sarai fue la que mintió, ¿verdad? Y dijo, es mi hermano. Entonces, el faraón se da cuenta que viene maldición a través de esta mujer. Y le dice el faraón, llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Llamó a Abraham. La que mintió fue Sarai, pero el faraón trajo a Abraham. ¿Por qué? Porque se dirigía al hombre y las situaciones eran sobre el padre de familia, ¿verdad? No fue y le reclamó a la mujer, sino que fue y le reclamó al hombre. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Aunque haya mentido la mujer, él tuvo que haberle dicho, ¿sabes qué? Esta es mi mujer. Pero no lo hizo, ¿verdad? Sabemos que ya venía con un plan premeditado, perdón. ¿Por qué me has hecho esto? Porque no me declaraste que era tu mujer. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio órdenes a sus hombres con respecto a Abraham y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. Los corrieron, ¿verdad? De la ciudad. Los echaron de ahí. Entonces, vemos aquí, que Abraham y Sara engañaron al faraón respecto a su matrimonio. Sara había dicho la mentira, pero el faraón regañó a Abraham. Entonces,
vemos que la postura de ahí de Abraham, siendo el padre de familia, o siendo la cabeza, o siendo el esposo, ¿ok? Él es el que debe haber protegido y guardado a la familia, pero no lo hizo y se dirigió hacia él, ¿verdad? Y el regaño fue hacia él. El esposo hebreo, por ejemplo, el caso de Abraham, tenía que asumir la responsabilidad por su familia. Él tenía que asumir la responsabilidad por su familia. Por eso el faraón se dirige específicamente a Abraham y servir a las necesidades de los que estaban bajo su autoridad. Entonces el padre de familia tenía que asumir la responsabilidad por su familia y servir las necesidades de los que estaban bajo su autoridad. Esto era esposa e hijos, ¿verdad? Toda pareja israelita se casaba con la idea de tener hijos. O sea, cada vez que una pareja ah, iba a matrimonio en el pueblo hebreo o los judíos, tenía la ilusión de tener hijos. Tenían ese anhelo, especialmente de tener un hijo varón. ¿Por qué tener un hijo varón? Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a Job, a Jeremías, perdón, 20:15. Aquí vamos a una expresión de Jeremías. Dice, maldito el hombre que dio a mi padre las nuevas, diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole mucha alegría. Entonces, ellos esperaban siempre que el hijo fuera varón, porque tenía ciertos privilegios en la familia el ser hombre por el trabajo, ¿ok? Y porque también deseaban, ellos sabían que iba a venir un Salvador, y sabían que iba a ser varón. Entonces deseaban que fuera varón, porque podría ser el hijo que viniera a salvar, ¿verdad? De acuerdo a las promesas de los profetas. Tenemos ahorita una sociedad que no quiere tener hijos y estamos viviendo ahorita en una época donde los jóvenes o los matrimonios están con la expectativa de no tener hijos y planean de manera puntual el no tener hijos, ¿ok? Yo entiendo que pueda haber una época de gracia y de disfrutarse como parejas y disfrutar su compañía y aplazar unos años, ¿verdad? Donde el cual puedan planear para tener un hijo más adelante. Pero estamos ahorita en la situación que las parejas nuevas específicamente no quieren algunos de ellos tener hijos. Y lo pegan así, lo justifican de algunas maneras, ¿verdad? Pero ese no es el diseño bíblico, ¿verdad? El diseño bíblico es que tengamos hijos. Muy bien. El padre israelita asumía el liderazgo espiritual de su familia. Y es bien importante que el padre, ¿verdad? Tomemos el rol de ser nosotros ese liderazgo espiritual de la familia. Y muchas veces vemos que el rol no lo toma el hombre, lo toma la mujer. Y cuando lo toma la mujer es porque el hombre muchas veces se ha hecho a un lado y no lo hace. Se ha hecho a un costado y no lo realiza. Entonces la mujer se ve con la necesidad de hacerlo. Pero el diseño de Dios es que el padre, el esposo, asuma el liderazgo espiritual de su familia y así lo hacía por usos y costumbres y por enseñanza, lo hacía los padres en el pueblo hebreo, ¿verdad? Funcionaba como el sacerdote de la familia. Funcionaban realmente como el sacerdote de la familia. ¿Ok? Vamos aquí a ver un versículo. Job 1:5. Si usted tiene su Biblia, pues me puede ir acompañando para que vaya leyendo junto conmigo. Dice, y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Pues decía Job, quizá mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía continuamente. Aquí vemos que Job está haciendo las acciones de un sacerdote. Job se levantaba, ¿ok?
mandaba llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen, se encargaba de lo físico y de la alimentación. Y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos. Era lo mismo que hacía un sacerdote, ¿verdad? Ofrecer holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, los contaba y hacía un holocausto para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Dice, porque si mis hijos quizás habrán pecado y habrán maldecido, ¿verdad? Y a lo mejor los conocía y a lo mejor conocía la conducta y a lo mejor ya sabía que no tenían un buen comportamiento. Y a lo mejor mostraron un comportamiento, pero sabía que en los corazones no era así. Entonces, de esta manera hace continuamente. Entonces, nosotros tenemos que ser los sacerdotes, o sea, esos padres espirituales, esos sacerdotes espirituales, esas guías, ese liderazgo espiritual en la familia, como el sacerdote de la familia, ¿verdad? Muy bien, tenemos que fungir de esa manera. Y ese es el rol que nos ha dejado a nosotros el Señor. Y es bien bonito y es bien importante cuando el padre de familia lo ejerce en el hogar. Trae bendición, trae esperanza, trae guianza y trae la oportunidad para que sus hijos se puedan conducir de la manera correcta y se puedan conducir en el Evangelio. Entonces, sí es muy importante, dado que Dios da esta oportunidad y da esta instrucción también. Se esperaba que el esposo dirigiera a su familia a observar los diferentes ritos religiosos, como la Pascua, ¿verdad? Como los panes sin levadura y todo eso, ¿verdad? Entonces, había todas las fiestas que se habían instruido por parte este, de Dios hacia el pueblo, y el padre de familia tenía que llevarlos a, a la familia, los tenía que dirigir, que eran en realidad, perdón, los ritos religiosos, y era lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, 3, 4 veces de las veces que tenían que ir forzosamente a Jerusalén, al templo, etcétera, él tenía que dirigirlos, tenía que llevarlos, tenía que enseñarlos para que ellos ya en su momento ya lo realizaran por sí solos. Es importante esto, claro que es importante, porque cada de estas fiestas y ceremonias tenía su importancia y era recordar lo que había pasado anteriormente con ellos y les arraigaba, les mantenía, les forjaba raíces, les daba enseñanza y les daba esperanza, porque si Dios lo hizo en el pasado, lo podía hacer en el presente por todo lo que pudiera suceder en su presente, ¿verdad? Y en su futuro. Y ellos tenían que hacerlo más adelante, ¿verdad? Hasta lo vemos ahora que todos esos fiestas, todavía los hebreos, los judíos, los israelitas ahorita, algunos siguen todavía llevando a cabo este tipo de fiestas. Junto con la madre, el padre debía instruir al niño en su camino. Sabemos que es la base para la instrucción, era la ley del Señor, ¿verdad? Era la palabra de Dios, la ley mosaica, todo lo que Dios había dejado, y esa era la instrucción que se les tenía que dar al niño. Y a los padres se les amonestó y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y se lo repetirás en el camino, se lo repetirás cuando estés en la casa, se lo repetirás de mañana, se lo repetirás de noche. Entonces era estarles enseñando y enseñando. Y esta en realidad es una manera de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en la pedagogía o en los maestros, pues una de las maneras de aprender o de enseñar, pues es hasta repetitivo, es que lo hagan de manera repetitiva. Y es un aprendizaje y enseñanza. Entonces ellos lo hacían de esa manera, le estaban diciéndoles, Dios les dice, pues que repíteles y diles y diles y diles, recuérdales y recuérdales, y así vas a instruir a tu hijo, dándoles la información, la instrucción de la ley del Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Tanto padre de familia, tanto madre de familia, darle las instrucciones de la ley del Señor. El padre podía aplicar castigo físico cuando fuera necesario, Efesios 6:4, ¿verdad? Eh, Esta situación del castigo físico es algo polémico, ¿verdad? Y complicado a veces hasta de entenderlo y de llevarlo a cabo. Por algunas generaciones así se vivieron, ¿verdad? Un castigo físico hasta puede ser alguna
instrucción, ¿verdad? No necesariamente que le vas a pegar a tu hijo, que le vayas a levantar la mano, alguna cuestión así, sino que, a ver, te vas a quedar ahí, te vas a sentar ahí, ahí vas a estar. Y entonces, situaciones donde se le pudiera imprimir, ¿qué? Disciplina al hijo, ¿verdad? Imprimirle disciplina, un castigo con disciplina, ¿ok? Y la Biblia hablaba también de la vara, ¿verdad? ¿Ok? De manera instruccional y de manera de enseñanza, no con forma violenta, no de manera agresiva, etcétera, etcétera, y era la manera en la que ellos lo realizaban, ¿verdad? El hombre que no proveía adecuadamente para su familia era culpable de una ofensa seria. La sociedad esquivaba y se mofaba del que fallaba en esto. El hombre tenía que proveer, ¿verdad? El hombre tenía que ser el que traía la provisión para su familia. Y ya era culpable de una ofensa seria si no lo cumplió. Para los ojos de la sociedad, para los ojos de la gente, que hasta se burlaban, ¿verdad? Entonces era muy importante que esto se diera. Vamos a 1 Timoteo 5 al 8. Dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es una instrucción de Pablo muy fuerte. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, o sea, se descuida de los suyos, de su familia cercana, de su primer familia, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. La verdad, se vuelve peor que un incrédulo. Entonces, así lo manejaba, ¿verdad? Y era visto de esa manera. Entonces, tenemos que ser proveedores de la casa, tenemos que ser proveedores de lo que necesita nuestros hijos, nuestra esposa. Y eso no implica lujos, no implica abundancia para malgastar y cosas así, ¿no? Tú tienes tu trabajo, tu manera, de comerciar. Claro que hablo de todo esto en el ámbito lícito, para que puedas traer la provisión a tu casa. Y si tú haces las cosas bien y si tú y yo hacemos las cosas de manera adecuada, la manera correcta, aunque el sueldo sea a lo mejor pequeño, Dios multiplica y trae una bendición sobre tu dinero y te da la oportunidad de proveer a tu familia, ¿verdad? El hombre o el esposo defendía los derechos de su familia ante los jueces cuando era necesario. El hombre eh, se presentaba delante del juez representando a su hijo, a su esposa, a su hija, en situaciones ah, civiles, religiosas, ¿verdad? Delante del juez. Aparece que eran leyes civiles de carácter religioso, ¿verdad? Y el Sanedrín se encargaba de llevar de ese tipo de situaciones. Y el esposo era el que se presentaba ahí delante del juez. Si no había un hombre, la mujer no se podía presentar. Si había quedado viuda, no podía presentarse una mujer, tenía que ser el hombre, el esposo. El Talmud, que es la recopilación de comentarios rabínicos, dice que el padre tenía 4 responsabilidades hacia su hijo, además de enseñarle la ley, ¿verdad? Tenía 4 responsabilidades. Uno, circuncidarlo. Recuerden que ellos tenían por instrucción en Génesis 17 de circuncidar a los hijos. Nosotros, pues no, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que hacer esas instrucciones. Número 2, redimirlo para Dios si era primogénito. Vamos a Números 18 del 5 al 6. Vamos a ver para justificar esto. Números 18 del 5 al 6. Y dice la palabra es así: vosotros tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no haya más ira contra los hijos de Israel. He aquí yo he tomado vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, y os los he dado como un donativo. Son dados a Jehová para llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión. Entonces, se había tomado al primogénito, al primero, al que nacía y el que abría la matriz, ¿ok?
para que fuera otorgado para su participación en el servicio en el templo, ¿verdad? Si nosotros recordamos el actuar de Ana, o sea, no sé si usted recordará ahí en el libro, no recuerdo si es en Samuel, ¿verdad? Donde Ana va y pide a su hijo en el templo y con el Caná, que era su esposo y que no podía tener hijos, entonces tiene a su hijo y Ana va y lo presenta y lo entrega, ¿verdad? Porque le había prometido para el templo. Y Samuel es entregado y era el primogénito. Buscarle esposa, esa era otra de las funciones del varón, ¿verdad? Buscarle esposa. Génesis 24:4. Y esto también es bien importante porque ahorita a veces pareciera que dejamos que los hijos ellos vayan y escojan solos y a veces se equivocan y se dejan llevar por otras cosas, ¿verdad? Génesis 24:4 dice lo siguiente. Más bien irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces ahí le está dando una instrucción al siervo para que vaya y traiga, ¿verdad? Entonces, estaba ahí, estaba Jacob, si no me equivoco, ahí, escogiendo para su hijo. Entonces, es importante que tú intervengas como padre de familia en la selección de la esposa de tu hijo o del esposo, el que va a ser el esposo de tu hija, que hagamos la intervención de conocer, de saber quién es, de que no permitamos que tomen una mala decisión, porque es una de las decisiones trascendentales en la vida, con quién me voy a casar, con quién decido pasar los años de mi vida. Entonces, enseñarles, ¿verdad? Y el varón, el esposo, tenía la responsabilidad de buscarle una esposa a su hijo y me imagino que también la intervención para sus hijas. Entonces, es importante que tú y yo nos introduzcamos en la relación ahí, ¿verdad? Que conozcamos a la persona, que nos demos la tarea de saber quién es, de conocer sus acciones, no sus dichos, sino cómo se comporta, eh, cómo actúa, hasta saber cómo es la familia, conocer a la familia, porque los jóvenes pasan por alto muchas cosas y es muy fácil que se equivoquen o que sean engañados y que los lleven a situaciones donde ellos no quisieron estar, ¿verdad? Pero una mala decisión les puede arruinar, ¿verdad? Sus planes, su futuro y hacerles una vida diferente. Entonces es importante que haya la intervención ahí del esposo, del padre de familia. Otro de las acciones o de las responsabilidades del padre era enseñarle un oficio. Enseñarle un oficio, bien importante enseñarle un oficio, ¿verdad? Que nosotros plasmemos a nuestros hijos enseñanzas de oficios, de mantenimiento en el hogar, de la manera para el sustento de la vida, ¿verdad? De forjarlos en la educación, que tengan una profesión técnica, un conocimiento de una carrera universitaria, no lo sé, ¿verdad? Pero que darles herramientas para que ellos puedan tener un oficio y que se puedan ganar la vida. Un buen padre pensaba en sus hijos como seres humanos plenos, no nada más en una faceta, sino como seres humanos plenos, ¿verdad? Porque el hombre es multifacético y consideraba sus sentimientos y capacidades. Tenemos que entender los sentimientos de nuestros hijos y nuestras hijas, comprender sus sentimientos, tomar en cuenta los sentimientos de nuestros hijos, no ser impositivos, no ser autoritarios nosotros hasta en decisiones, sino que también permitirles a ellos, irlos forjando y tomar en cuenta sus emociones y sus sentimientos, porque vemos ahorita que este asunto de las emociones y los sentimientos se ha disparado y se ha generado
un desfase en los jóvenes de que no saben canalizar sus emociones y sus sentimientos, tal vez porque nos hemos descuidado y no nos hemos enseñado nosotros como padres. Entonces, tenemos que nosotros ubicarlos, tomar sus sentimientos, emociones, tomarlos en cuenta, enseñarlos y también considerar sus capacidades, porque a veces podemos ser muy duros y a veces podemos ser muy impositivos en que aprendan esto o aquello y forzarlos, que eso también no está bien. Entonces sí tenemos que tomar medidas, tenemos que estar ahí, pensar que ellos son seres humanos plenos, con emociones, con sentimientos y con capacidades. Muy bien, un erudito judío, este es un comentario de la antigüedad, dijo que un buen padre debía empujar a los hijos con la mano izquierda, o sea, llevarlos, ¿verdad? Y irlos llevando, que se atrevan, y acercándolos a nosotros con la mano derecha. Es como una estira y una floja, ¿verdad? Y los vamos llevando, pero los acercamos y, sí, y los vamos enseñando y camoteando, como se dice en el argot popular, pero tenemos que irlos llevando y atreviendo y también los tenemos que ir acercando a nosotros. Tenemos que hacer un equilibrio, y este equilibrio delicado, con firmeza, pero con amor, entre firmeza y afecto, tipificaba al padre israelita ideal. Tenemos que llevarlos de manera delicada, con un buen equilibrio, pero con firmeza, con afecto, con amor, con enseñanza, con empatía, para que ellos vayan aprendiendo y que vayan llevando, pero también vayan tomando sus propias decisiones y se vayan atreviendo, ¿verdad? Entonces, esto es cuanto al esposo. En cuanto a la esposa, el matrimonio se esperaba que la mujer tomara un lugar de sumisión a su esposo. Cuando decimos palabra sumisión, a veces hasta se asustan y la gente ya empieza a relacionar con el machismo y no lo es así. O también empiezan a salir ahí pues la situación del feminismo. En lugar de sumisión, como que lo vemos nosotros, el concepto lo hemos sacado de contexto y lo hemos explotado para mal. Pero una mujer que es sumisa, claro, a buenas decisiones, a buenas conductas del marido, a buenas situaciones del marido, no es sumisa porque el marido es agresivo y esto y aquello, no, eso ya es otro contexto, eso ya es otra situación. La mujer tenía una actitud de sumisión y lo vemos en muchos aspectos, historias de la Biblia, donde la mujer tomaba actos de sumisión, pero también vemos donde la mujer tuvo intervenciones en comentarios, en consejos y en acciones, donde ayudó, inclusive hasta ubicó el esposo, hasta se hizo el comentario de la mujer, la decisión fue realmente lo que la mujer dijo, o inclusive la mujer interviniendo, para salvar al mismo pueblo judío, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de la mujer era de ser ayuda para el esposo. Y qué bonito es cuando la mujer realmente es una ayuda para el esposo en la familia moderna. Cuando es una ayuda, no es una lucha de poder para ver quién está al mando o quién está rigiendo la familia, no. Cuando es una ayuda para el esposo, porque a veces la responsabilidad del esposo y el marido es dura y es fuerte, y a veces los hombres tenemos la tendencia a no hablar, a no decir y llevar las cosas solos. Pero cuando la esposa actúa con sabiduría, con gracia y entiende su rol, se vuelve, se vuelve la mejor mancuerna y la ayuda idónea y perfecta para el hombre. Y también nosotros como hombres reconocemos la sabiduría de la mujer. Claro que lo reconocemos porque a veces la mujer como que siente que, o le han hecho entender o saber una retórica que es incorrecta, que los hombres no valoran a la mujer o que los hombres, no escuchan a la mujer. Pero un hombre sabio, un hombre con un corazón sano, claro que escucha y recibe la ayuda de la mujer. Dice en Génesis 2:18.
Dijo además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por eso es la ayuda idónea, es la ayuda del hombre. Y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Recuerda la mujer virtuosa, ¿verdad? Es el relato de Proverbios 31, donde dice, y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces es una ayuda, es un apoyo, es una ayuda, es un apoyo. Es la que a veces levanta al hombre, ¿verdad? En situaciones cuando están los problemas, cuando están los conflictos, cuando el hombre a veces ya no sabe qué hacer, la mujer llega y lo levanta. La mujer a veces es la que le da el empujón o lo empuja y lo pone para que el hombre se atreva a hacer cosas. No es para que se aproveche cuando el hombre está en desánimo y en dificultades y para que ella se ponga al frente de la familia. Y no, 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 porque si quebras el diseño de Dios es uno. Si empezamos a quebrar el diseño de Dios, pues van a empezar vamos a empezar a tener consecuencias diferentes, vamos a empezar a tener consecuencias incorrectas. Entonces, ¿por qué? Porque se quiebra el diseño de Dios, simplemente, sencillamente por eso, no porque el hombre sea el superpoderoso, ¿no? O algo así, no. Simplemente tiene un rol que se le fue otorgado. Entonces, las mujeres hebreas tenían muy bien establecido esto. Sus principales responsabilidades eran el hogar y los hijos. La mujer, en su mente, sabía que sus principales responsabilidades eran el hogar y los hijos. Y se dedicaba a ello con gusto y con gozo y y encontraba también plenitud porque pues si sigue siendo el diseño de Dios y ya estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, claro que hay una felicidad en ello cuando estamos cumpliendo. El objetivo primordial de una esposa en la vida era darle hijos a su esposo. Así que la mujer recibía al primer hijo con mucha felicidad y con mucho alivio, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto que una mujer que no podía tener hijos era muy señalada y era vista inclusive hasta como si tuviera una maldición, ¿verdad? En esas épocas. Y vemos algunos milagros de Dios específicamente sobre esta necesidad, ¿verdad? De mujeres que no pudieron tener hijos, como el caso de Ana, ¿verdad? Que Dios le da la oportunidad de tener hijos. Y hay otros casos, no nomás el de Ana, ¿verdad? Donde era una mujer estéril y que Dios les da la oportunidad de tener hijos, ¿verdad? La mujer amamantaba al hijo hasta que tenía 2 o 3 años, esa era la costumbre. La mujer amamantaba a su hijo hasta 2 o 3 años, ¿verdad? Ya ahorita con la ciencia y con los adelantos que tenemos en cuanto a la alimentación y en la salud y la ciencia de los alimentos y del cuerpo humano, sabemos que no hay mejor alimento para un bebé que la leche materna, ¿verdad? Y todos los nutrientes que genera esta leche, que la misma ciencia no ha podido imitar, ¿verdad? Ha tratado de generar ahí la leche, que se consume para bebés, pero pues hasta trae cólicos y trae cosas ahí, ¿verdad? Entonces, ni trae los nutrientes, pero es lo más que puede hacer el hombre, ¿verdad? Y ahora la ciencia nos dice, ¿verdad? Y las instrucciones de los mismos doctores es que se trate de amamantar al hijo hasta que se pueda, ¿verdad? Algunas mujeres pues se la hacen por algunas semanas, por algunos meses, y y hacerlo, ¿verdad? Quitarnos de la cuestión cultural de que a veces se trata de señalar que, que lo hagan la mujer, ya los niños grandes y así, después de un año, ya lo ven como mal, pero no, o sea, en realidad es el mismo cuerpo humano en sabiduría nutriendo al bebé. Y hemos visto que los niños que nacen y son amamantados con la leche materna, pues se enferman menos, tienen un mejor crecimiento y un mejor desarrollo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, esta era una función, un rol muy importante de la mujer. La mujer, o la madre de familia, pasaba horas enteras cada día preparando las comidas y confeccionando la ropa, ¿verdad? Pasaba cocinando y confeccionando la ropa. Confeccionar la ropa antes pues era pues una enseñanza como un oficio y que pues no era pues no teníamos como lo tenemos ahora, ¿verdad? Ya es muy fácil a veces tener ropa. Antes no, pues era hecho todo a mano, ¿verdad? Y poder tener las telas y los recursos para, para tener una ropa, ¿verdad? Vemos en el caso de Jesús que
cuando le llevaron a la cruz empezaron a pelear sus ropas, ¿verdad? Entonces, pues la gente no tenía mucha ropa, muchos cambios, por así decirlo, ¿verdad? Era muy importante esto. Ahora que el crecimiento de los hijos y todo eso, ¿verdad? La madre compartía la responsabilidad de la educación de los hijos, la compartía, y los hijos pasaban sus años formativos muy cerca de sus madres. Entonces, el rol de la mujer es muy importante en la familia y en la educación de los hijos y en las épocas formativas de pequeños, ¿verdad? Desde chiquitos pasaban muy cerca con su mamá y lo vemos en el caso de Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Moisés que lo ponen en el Moisés, en la especie de cuna ahí en el río, ¿verdad? Lo sueltan en el río Nilo y luego se lo encuentra la hermana de Faraón y luego pone a la nodriza, que viene siendo ella misma, la mamá de Moisés, y pasa sus años formativos Moisés en compañía de su madre. Entonces no es casualidad, ¿verdad? Es Dios en la sabiduría que tiene, conociendo el cuerpo humano, sabiendo que el desarrollo infantil y el desarrollo del infante al lado de la madre, pues es muy importante, ¿verdad? Porque esos son los años formativos donde el cerebro es muy capaz, donde va creciendo y se va desarrollando el niño y aparte le inculcó la instrucción hebrea, ¿verdad? En el caso de Moisés. Entonces, en el caso de las madres, pues es bien importante sus años este, de enseñanza sobre los hijos en los años formativos o sus primeros años de vida de los hijos. La manera en que una mujer desempeñaba sus tareas determinaba el fracaso o éxito de la familia. Y eso ahorita igual, ¿verdad? La madre es muy importante. Si es una madre sana, actuando con el evangelio, con sabiduría y con gracia, eh, pues determina mucha parte del éxito de la casa y de la familia, ¿verdad? Como también el fracaso, porque dice la palabra de Dios que la mujer con sus manos modifica la casa, con sus manos destruye la casa, ¿verdad? La familia. Los israelitas creían que el hombre podía subir a un lugar de liderazgo en Israel si la esposa era sabia y talentosa, ¿verdad? Detrás de un buen marido, o sea, detrás de un esposo exitoso, pues hay una buena mujer, ¿verdad? Eso es un dicho aquí, pero era la manera que también lo pensaban los judíos. Por eso como hombres debemos de tratar de cuidar bien a nuestra esposa. Es muy importante que le demos un buen trato. Y quiero dedicar estos minutos que me restan para hablar un poquito de la educación, porque estamos teniendo un ataque a la educación de los hijos en cuanto a filosofías, pensamientos, enseñanzas y situaciones que están yendo específicamente a los hijos. Entonces, en la educación infantil nos dice Proverbios 22:6 sobre la formación inicial que reciben, servirá de guía para los hijos. Nos dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. Entonces, hablamos ahorita de la formación del infante, ¿verdad? Y los primeros días de formación, donde participa la madre con mayor firmeza ahí. Entonces, esa formación es de guía para toda la vida, ¿ok? Y debemos de formarnos nosotros en la palabra de Dios, porque estamos dejando que filosofías entren en la formación del niño, estamos dejando que entren enseñanzas eh, eh, apartadas del Evangelio, inclusive no solo apartadas, sino también mm, totalmente en contra del Evangelio, ¿verdad? Y estamos ahí mal. Dar prioridad al cuidado e instrucción de los hijos, como familia, como padres, como madres de familia, tenemos que dar prioridad al cuidado de la instrucción de los hijos. Dice Marcos 7:27, deja primero que se sacien los hijos. Hay que dejar que ellos primero. Hay que enseñar, hay que dar prioridad a la instrucción de los hijos. Tercera de Juan 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es un gozo mayor, que nuestros hijos anden en la verdad del Evangelio. Por eso tenemos que dar prioridad y cuidado a la instrucción a nuestros hijos del Evangelio. Hay que enseñarlos.
Si nosotros nos descuidamos por ocuparnos en otros asuntos, ellos y nosotros sufriremos las consecuencias. Hay consecuencias cuando nos descuidamos como padres de familia nosotros, como madres de familia, y empezamos a permitir que otros los eduquen. Proverbios 29:15 dice, muchacho dejado a sí mismo avergüenza a su madre. ¿Por qué avergüenza a su madre? Porque alguien más lo enseñó, lo dejamos ahí, no lo instruimos, no ocupamos en los asuntos de ellos, entonces trae una mala formación y termina haciendo las cosas incorrectas y termina haciendo las cosas en desobediencia, malas costumbres, malos hábitos, malas acciones, y vienen los problemas donde avergüenzan a la mamá. Es lo que dice este proverbio. Primera de Reyes 20:40, primera parte, dice, mientras yo estaba ocupado en una y otra cosa, desapareció. ¿Qué pasa? Nosotros nos empezamos a ocupar en el trabajo, nos empezamos a ocupar en estas cosas, empezamos al ministerio y empezamos a dedicar, entonces empezamos a descuidar la familia, los hijos. Y esa no es la instrucción, no podemos nosotros descuidar por ocuparnos en otros asuntos, porque si no va a haber consecuencias. Y las consecuencias a veces son muy duras. Debemos de enseñar a nuestros hijos en la palabra, Deuteronomio 6, de 6 al 7. Estas palabras las repetirás diligentemente a tus hijos. ¿Se acuerdan como la instrucción muy parecida de Josué? Entonces, hay que ser repetitivas diligentemente a nuestros hijos, enseñarlos, enseñarlos, enseñarlos. Segundo de Timoteo 3:15. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo recordándole a Timoteo, que quiere decir que desde niños las enseñaron y nosotros como padres tenemos que estar enseñando a nuestros hijos desde niños, desde niños, desde niños, desde niños. El caso de Timoteo así fue educado. Su mamá, su abuela, lo educaron a él desde niño. Por eso ya cuando Pablo empieza a retomar la enseñanza, acuérdense que Dios ha instituido evangelistas, Dios ha instituido pastores, Dios ha instituido maestros, y en nuestra etapa, en diferentes etapas de nuestra vida, pues nos van instruyendo unos, nos van instruyendo otros, nos van instruyendo otros. Y aquí Pablo toma el rol de instruir a Timoteo, pero Timoteo ya trae una base. Timoteo ya había sido enseñado en el Evangelio por los usos y costumbres por parte de su madre, por parte de su abuela, que eran los más apegados en su niñez, le enseñaron y lo enseñaron. Entonces ya llegó el desarrollo donde Pablo también continuó el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje en la vida de Timoteo, pero no lo agarró desde blanco, ¿verdad? Ya lo agarró con bases teológicas. También tenemos que enseñar, y esto es fundamental, a nuestros hijos a que confíen en Dios. Y es parte del rol de la familia que enseñemos a nuestros hijos a confiar en Dios. Porque si no, van a empezar a confiar en sus talentos, en sus recursos, en el amigo, en el que trae poder, en el que anda en narcotráfico y trae poder. Y van a empezar a confiar en otros, en algo más. Hebreos 2:13 dice, yo confiaré en él, yo y los hijos que me dio. Hebreos 2:13. Yo y los hijos que me dio, entonces yo y mis hijos los he enseñado a que confíen. Entonces es un rol de nosotros, amado. Es un rol suyo y mío, como padre y madre de familia, enseñar a nuestros hijos a que confíen en Dios, a que confíen en el Señor y que ellos pongan sus ojos en Dios. También nosotros tenemos que dirigirlos para que reciban a Jesús. Es fundamental, es muy importante. Es un ancla que tienen que tener nuestros hijos. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo los veía como sus hijos, ¿verdad? Y sufría con ellos, pero los llevaba ¿a dónde? A Jesús. Usted y yo tenemos que llevar a nuestros hijos a Jesús. Tenemos que guiarlos, dirigirlos a que reciban a Jesús en su corazón. Eso es muy, muy importante.
Solo Dios puede enseñarnos las principales lecciones de la vida. Usted y yo podemos enseñarle a nuestros hijos algunas lecciones, ¿verdad?, de la vida, algunas situaciones de la vida. Pero Dios realmente nos enseña las principales lecciones de la vida. Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Por quién va a ser enseñado? Por Dios. La palabra del Señor es tan fundamental, es tan nutrida de enseñanza, es tan sabia, que la palabra de Dios va a enseñar a nuestros hijos. Y Dios le va a dar las principales lecciones a nuestros hijos. Tú y yo vamos a darle lecciones, claro, lo que podamos y lo que esté en nuestras manos. Pero las principales lecciones de nuestros hijos, así como tú y yo lo hemos vivido, las principales lecciones que Dios ha puesto a nosotros y nos ha enseñado, van a tener que ser también tus hijos experimentados por Dios. Dios va a enseñar esas principales lecciones a tus hijos en la vida. Esta es la enseñanza que traemos esta tarde, amada persona. Espero que haya sido de edificación, que aprendamos nosotros a dejar en Dios, ¿ok?, la enseñanza de nuestros hijos, que aprendamos nuestro rol como padre, familia, como esposo, como madre, ¿verdad? Ahora como padre de familia, que muchas veces se habla mucho de la mujer y del rol de la madre, y a veces como que se hace a un lado el rol del padre, recordándolo por fechas próximas que viene el Día del Padre, que le demos la importancia del padre, ¿verdad? Y de la enseñanza del padre y de la función en las acciones que debe de tener un padre de familia y lo que usted y yo debemos de hacer también como padres. Entonces es bonito que aprendamos de la palabra de Dios y que veamos que también, como usos y costumbres, el pueblo judío y el rol de los padres, cómo actuaban, qué hacían y qué postura tomaban. Entonces, amada persona, en la palabra de Dios encontraremos siempre una respuesta, en la palabra de Dios siempre encontraremos una guianza, encontraremos un bálsamo, y yo te quiero alentar que encuentres ahí tu respuesta, que no la busques en otro lado, sino que la encuentres ahí y que empieces a pedirle sabiduría y gracia al Señor. Que si tú no estamos siendo el mejor padre, que el Señor nos enseñe a ser mejores padres, a ser mejor esposo, a ser mejor varón, a ser mejor proveedor del hogar, ¿verdad? Y que seamos también un buen sacerdote de la familia, un buen sacerdote en la casa, que es muy importante. Entonces, esta información está ahí en tus manos, la dejamos ahí, ¿verdad? En tu corazón, en tu mente, para que tú la guardes, la atesores, y que sea el Espíritu Santo el que te permita llevarlo a sabiduría a tu corazón y a tu mente. Dios te bendiga, amada persona. Si Dios lo permite, nos vemos en 15 días aquí en tu programa con Espíritu Escrutador. Mi nombre es Omar Wong. Puedes seguirme a través aquí de Radiovisión o puedes seguirme a través de mi canal de YouTube que tiene por nombre con Espíritu Escrutador. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y si los permite el Señor, nos veremos en 15 días, martes de 5 a 6 de la tarde, para otra vez adentrarnos en la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra del Señor, que sea el que nos guíe, el que nos enseñe y que nos dé la instrucción. Reciba un fuerte abrazo aquí desde Ciudad Juárez. Bendiciones y nos vemos a la próxima. Que tenga bonita tarde.